El presidente Nayib Bukele acaba de ganar las elecciones presidenciales de El Salvador. Bueno, como les acababa de decir, el presidente Nayib Bukele hace 3 días ganó las elecciones presidenciales de El Salvador con el 87% de los votos. ¿Eso qué significa? Que de la gente que fue a votar, el 87% de las personas que fueron a votar votó por Nayib Bukele. Todavía no hay resultados oficiales, ya que el TSE, Tribunal Supremo Electoral, quien se encarga de dirigir las elecciones, les ha fallado el sistema y todavía no han podido contar todas las mesas. Hasta ahorita solo van para presidente el 70% de las mesas. Pero bueno, ¿por qué Nayib Bukele ha recibido tanto apoyo? ¿Por qué ha subido tanto su tasa de apoyo? Ya que Nayib Bukele ganó la presidencia en 2019 con el 51% de los votos. En cambio, hoy en 2024 ha ganado la presidencia con el 87% o más de los votos, rompiendo dos récords mundiales. El primero es el presidente en toda la, el presidente en toda la historia del mundo que ha ganado con mayor apoyo, con mayor número de votos. Y segundo récord es la mayor cantidad de diferencia en una elección presidencial de la historia, la mayor diferencia entre el primer lugar, Nayib Bukele, con el 87% de los votos, y entre el segundo lugar, que se lo llevó Manuel el Chino Flores con el 7% de los votos, o sea, una diferencia de 80%. Pero, como les decía, ¿por qué Nayib Bukele ha tenido tanto apoyo? Ya que normalmente cuando un presidente gana las elecciones, más va pasando el tiempo, más va bajando su tasa de apoyo. Pero en cambio, Bukele ha subido del 51% en 2019 al 87% en 2024. Bueno, primero de todo, y la más obvia, es la cuestión o el tema de la seguridad, ya que Nayib Bukele llegó en 2019 a ser presidente del país más inseguro del mundo. En 2015, bajo el gobierno de Salvador Sánchez Serén, hubo una tasa de homicidios de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Eso qué significa? Es una media aritmética que se hace cada fin de año en todos los países para poder comparar la tasa de homicidios en países con diferentes números de habitantes. ¿Y eso qué significa? Que como media aritmética en El Salvador en 2015, por cada 100.000 habitantes que habían 106 muertos por homicidios. Cuando Nayib Bukele llegó en 2019 empezó a bajar, y en 2021, cuando ganó la mayoría calificada de diputados en la Asamblea Legislativa para poder aprobar el Plan Control Territorial y aprobar también el régimen de excepción. Pero, ¿qué significa eso? Que Nayib Bukele ha aprobado el régimen de excepción y le ha declarado la guerra a las pandillas. Y declarándole la guerra a las pandillas, Nayib Bukele en tan solo 3 años, porque de 2019 a 2021 Bukele no pudo hacer nada, ya que no tenía el apoyo
de la Asamblea Legislativa porque llegó a la presidencia con la vieja Asamblea Legislativa. Así que desde 2021 hasta hoy 2024, en tan solo 3 años, Bukele llegó a El Salvador a ser el país más seguro de América, más seguro del continente americano, desde Tierra del Fuego hasta Canadá, ya que El Salvador cerró el año 2023 con una tasa de 2.45 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Eso qué significa? Que por cada 100.000 habitantes solo habían 2 homicidios. Esa es la media aritmética de El Salvador de homicidios por 100.000 habitantes del año 2023, superando incluso a Estados Unidos. Canadá todavía no ha dado sus resultados del año 2023, pero huele a que El Salvador sea el país más seguro de América, de todo el hemisferio occidental. Porque en 2022 El Salvador llegó a ser el país más seguro de Latinoamérica, pero superado de Canadá. En cambio, este año podría llegar a ser el país más seguro del hemisferio occidental, el país más seguro del continente americano, de las Américas. Bueno, esta es la primera cuestión y la más importante, la seguridad. Bukele le ha brindado seguridad al país y al pueblo salvadoreño. Otra de las cuestiones es la mejora en la economía, ya que siempre se conecta al tema de la seguridad, pero Bukele ha mejorado la economía de El Salvador. ¿Y en qué manera la seguridad influyó en la mejora de la economía de El Salvador? Acá se los voy a explicar, ya que antes, cuando los pandilleros andaban por la calle, le pedían renta a los diferentes negocios y a las diferentes tiendas, pues. Y, por ejemplo, pongamos un ejemplo, que una señora que vendía pan, ese día le había ido mal y solo vendió $10 de pan, pasaban los pandilleros y le pedían $5. Y si esa señora no se los daba, pues ya saben lo que pasaba. Entonces la señora les daba sus $5, que tal vez era el único dinero que tenía para comprar la cena de ese día para ella, su marido y su hijo. Entonces la señora, ¿qué pasaba? No solo no comía, sino que le iba a comprar a la otra tienda la comida, y la otra tienda también se quedaba con menos dinero, y así todo un giro, ¿no? Entonces Bukele, con la cuestión de la seguridad, también ha mejorado muchísimo la economía. Otra de las motivaciones por las cuales Nayib Bukele ha tenido tanto apoyo es que ha traído muchísimos eventos a El Salvador. Y eso siempre se conecta a la cuestión de la seguridad, porque si El Salvador fuera un país inseguro, todos esos eventos no se hubieran podido dar. En cambio, con la seguridad se han dado muchísimos eventos, que son, entre ellos están Miss Universo 2023, quien lo ganó Miss Nicaragua, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, quien tan solo un año fueron las preparaciones, ya que normalmente para los Juegos Centroamericanos y el Caribe se le dan 6 años a un país para organizarlo. En cambio, Bukele lo logró organizar en tan solo un año, remodelando estadios como por ejemplo el Estadio Cuscatlán o el Estadio Mágico González, el Estadio Flor Blanca Mágico González, y también ha mejorado muchísimos más lugares. También ha construido no ha construido, sino que ha hecho pactos con el gobierno de China y con el presidente Xi Jinping,
para que el gobierno de China financie obras para El Salvador. Y una de las obras es la Biblioteca Nacional de El Salvador, BINAES, que ha sido inaugurada en el mes de octubre del año 2023, o sea, del año pasado. También están construyendo el Estadio Nacional de El Salvador, que va a ser el estadio más grande de Centroamérica. Va a tener 50.000 puestos, 50.000 butacas para que la gente pueda ir a verlo. Y el estadio más moderno de Latinoamérica. También Bukele le ha apostado al turismo. Y es obvio, ya que si un país es seguro, también hay más turismo, que la gente llega a visitarlo. Ha hecho muchas obras como Sur City y todas las mencionadas anteriormente. Ha remodelado muchos lugares, como por ejemplo la Puerta del Diablo, todos los estadios para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y muchas más cosas. Pero estas son las principales razones por las cuales Bukele ha tenido tanto apoyo. Pero así como tiene tanto apoyo del pueblo salvadoreño, también recibe muchas críticas de parte de los periódicos internacionales porque dicen que es un dictador, ya que según la constitución de El Salvador, Bukele no se podía postular, pero los fiscales eh, han leído la constitución y la han interpretado de una manera de que Bukele, si abandonaba el cargo de presidente 6 meses antes del 1 de junio, que es cuando Bukele recibirá por segunda vez consecutiva el mandato presidencial, si Bukele renunciaba el 1 de diciembre, o sea, 6 meses antes del 1 de junio, él podía postularse. Y así lo hizo, respetando plenamente la Constitución del Salvador y respetando la democracia, ya que estas elecciones fueron completamente democráticas. Hubieron otros partidos participantes, otros partidos opositores. Pero, ¿qué es lo que dicen los periódicos internacionales? Que Nayib Bukele es un dictador porque dicen que él se ha reelegido sin hacer votaciones y sin decirle al pueblo, o sea, sin la palabra del pueblo, cosa completamente falsa, ya que las elecciones hubieron y el pueblo habló claro. El pueblo quiere 5 años más de Nayib Bukele. Otra de las cosas que dicen los periódicos internacionales es que Nayib Bukele ha, ha faltado de respeto a la Constitución por lo dicho anteriormente, de que él no se podía postular, pero sí se podía postular. Y él se postuló ya que abandonó 6 meses antes del fin de su mandato presidencial, abandonó el cargo de presidente de la Nación El Salvador junto al vicepresidente Félix Ulloa y se volvieron a postular y ganaron las elecciones. Así que ahora vamos a ver el discurso que dio el presidente Nayib Bukele el día 4 de febrero de 2024, después de las elecciones, por la noche, y luego vamos a analizar un poco los datos de las elecciones. Así que acompáñenme a ver el video del discurso de Nayib Bukele. A ver, aquí tenemos el discurso y vamos a escucharlo y lo vamos a estar analizando poco a poco. El Salvador ha roto todo
todos los récords. Este día, El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo. Exacto, bueno, acá Bukele está diciendo lo que yo les dije anteriormente, de que El Salvador ha hecho historia, ha roto récords a nivel mundial. Y porque ha sido el país, el país donde un presidente ha ganado con la mayor cantidad de votos en un país completamente democrático. Acá escuchamos a la gente que grita Bukele, porque la gente apoya al presidente, la gente lo En toda la quiere. historia del mundo, desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Bueno, mientras va el anuncio, yo les quería decir de que, primero de todo, ustedes pueden decir sí, pero por ejemplo en la Argentina, en diciembre, 10 de diciembre de 2023, Javier Milei ganó con 14 millones de votos y Bukele solo ha ganado con 1.200.000, sí, pero El Salvador tiene una población de 7 millones de personas, Argentina de 45 millones, y el cálculo no se hace por número de votantes, sino por de la gente que llegó a votar, todo porcentaje votó por esa persona. Por ejemplo, llegaron a votar 2 millones de personas, 1.800.000 votaron por esa persona, o sea, más del 90% casi. Este es un ejemplo. En Argentina fueron a votar 40.000 personas, 14.000, 30.000, 28.000 personas, 14.000 votaron por Milei y 12.000 por Massa, por ejemplo. Ahora no me recuerdo muy bien los números, pero estoy poniendo un ejemplo. No es por número de votos, sino por el porcentaje de las personas que fueron a votar. De esas personas, ¿cuánta gente votó por Bukele? Es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia. Exacto, aquí lo dice, el porcentaje. Es la diferencia entre el primero y el segundo lugar más alta en toda la historia. Y no solo hemos ganado la presidencia de la República por segunda vez, con más del 85% de los votos. Bueno, otra cosa que me faltó decirles antes es que también el mismo día 4 de febrero fueron las elecciones de diputados a la Asamblea Legislativa y el partido Nuevas Ideas, partido con el cual compite Nayib Bukele, compitió para estas elecciones, ganó 58 diputados de 60 en la Asamblea Legislativa. Quiere decir de que Bukele en la Asamblea Legislativa tiene mínimo 58 diputados de 60 en un país plenamente democrático. Sino que hemos ganado la Asamblea Legislativa. Exacto, aquí lo dice. Con 58 de 60 diputados. Como mínimo.
Acá la gente empieza a gritar sí se pudo, en apoyo al presidente Bukele, diciendo sí se pudo el cambio, lo logramos y vamos a por nuevos cambios, vamos a por 5 años más en el cual se vienen muchos nuevos cambios. Acá vemos una imagen de la gente frente al Palacio Nacional, en el cual en el balcón está situado Nayib Bukele junto a su esposa Gabriela de Bukele, quien también ha apoyado mucho a Bukele y también ha hecho muchas cosas por la infancia. Y es también junto a Bukele, que es el mejor presidente de la historia de El Salvador, Gabriela de Bukele es la mejor primera dama de la historia de El Salvador. Ha ayudado mucho a la niñez y a la adolescencia salvadoreña. ¡Claro que se pudo! 58 de 60, como mínimo. Es posible que sea más. Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático. Exacto, porque a diferencia de lo que dicen los periódicos internacionales, los medios y las ONGs, sobre todo las ONGs o las organizaciones no gubernamentarias, que Bukele es un dictador. No es cierto, no les crean. El Salvador es un país completamente democrático que vive bajo un sistema completamente democrático y el pueblo ha hablado, el pueblo ha decidido que quiere 5 años más a Nayib Bukele. Toda la oposición junta quedó pulverizada. El Salvador este día ha vuelto a hacer historia. En el 2019 vencimos el bipartidismo que nos tenía sometidos y pasamos la página, le pusimos fin a la posguerra. Exacto, ya que después de la Guerra Civil de El Salvador, que fue oficialmente desde 1981 a 1991, año en el que se firmaron los acuerdos de paz entre ARENA, la Alianza Republicana, ARENA que significa Alianza Republicana Nacionalista, y la guerrilla, entre el gobierno y la guerrilla, porque la guerrilla la guerrilla y el gobierno se enfrentaron porque la guerrilla quería hacerle un golpe de estado, pero ahí hay otra historia detrás y no fue solo así la historia, ya que hay también mano de otros países, como por ejemplo la Unión Soviética, pero esa es otra historia. En 1991 se firmaron los acuerdos de paz de El Salvador entre la ARENA y el FMLN. FMLN está por Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. ARENA a partir de ese momento gobernó el país El Salvador por 20 años y luego otros 10 años del FMLN. Pero nosotros sabemos que el país no fue gobernado por ellos, sino que fue gobernado más por las organizaciones criminales. Pero ahora sigamos el discurso. Cada nuevo año es una oportunidad para comenzar de nuevo y establecer nuevas metas. Pero no teníamos gobernabilidad.
¿Recuerdan cómo peleamos con la Asamblea en ese tiempo? No dejaban que hiciéramos nada bueno para el pueblo. En el 2021, ustedes nos dieron no una mayoría simple, que decían que era imposible lograr, sino la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, con la que pudimos el pueblo salvadoreño con sus representantes sacar a la Sala de lo Constitucional anterior, sacar al fiscal general anterior, aprobar lo que necesitábamos para el Plan Control Territorial y en marzo del 2022 aprobar el régimen de excepción. Dicen algunos que no viven en nuestro país, que no conocen El Salvador, que nunca han pasado aquí ni siquiera en una escala en el aeropuerto. Dicen ellos que los salvadoreños viven oprimidos, que los salvadoreños no quieren el régimen de excepción, que los salvadoreños viven con miedo del gobierno. Y yo les digo a los periodistas que nos acompañan esta noche, en total libertad, en total seguridad, aquí en el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Exacto, aquí lo que les decía antes, de que muchos periódicos internacionales y ONGs han criticado muchísimo a Nayib Bukele. No me crean a mí, yo solo soy un político, solo soy un funcionario. Créanle al pueblo salvadoreño que se los está diciendo. Exacto, acá dijo, no me crean a mí que El Salvador es el país más seguro de América. Créanle al pueblo salvadoreño. Pregúntenle a los salvadoreños si es cierto. Y ellos les van a decir que sí, porque es completamente verdad. Se los está diciendo aquí en esta plaza. Se los dijo en todas las encuestas de opinión nacionales e internacionales e incluso de la oposición. Y por si no lo creían, se los digo hoy en las elecciones. El pueblo salvadoreño habló. Y no solo habló fuerte y claro, sino que habló de la manera más contundente en toda la historia de la democracia en el mundo entero. Si eso no los convence, señores periodistas, si eso no los convence, señores de las ONG, señores de los organismos internacionales, de la ONU, de la OEA, si eso no los convence, nada los va a convencer. Otra cosa es que las ONGs y la ONU también han criticado al régimen de excepción porque decían que Bukele les estaba faltando el derecho, los derechos humanos a los criminales, a los delincuentes, pero porque decían que los mataban, cosa que no era cierta, cosa que no es cierta, ya que Bukele lo que ha hecho es meterlos presos y les ha bajado de 3 comidas diarias a 2 comidas diarias, y eso también lo empezaron a criticar diciendo de que en los derechos humanos está escrito que tenían que comer mínimo 3 veces al día, y antes, durante los gobiernos anteriores, en las prisiones, cárceles, sí, les daban pollo asado y muchas más cosas, tortilla, huevo, aguacate, frijol, casamiento. En cambio ahora Bukele solo les da tortilla y frijoles. Y es justo, es correcto, ya que el pueblo salvadoreño no se puede permitir comer pollo asado, pero tienen que pagarle a
a los delincuentes para que ellos coman pollo asado. Eso no es justo, eso es faltarle los derechos humanos a la gente honrada, al pueblo, no faltarle los derechos humanos a los delincuentes, porque los delincuentes tienen menos derechos humanos de la gente honrada. Por ejemplo, no tienen derecho al voto, no tienen derecho a la libertad, pero uno de los derechos humanos que se puede decir es que tienen derecho a la vida, y eso es lo más importante, y eso nunca Bukele se lo ha quitado a ninguna persona y a ningún delincuente. Acá se escucha la gente gritando otra vez al Bukele. Gracias. El pueblo salvadoreño habló. ¿Y qué dijo este día? El pueblo salvadoreño dijo: queremos continuar el camino que llevamos. Me decía un periodista español, un saludo a todos los amigos españoles buenos. Me decía un periodista español de un periódico, bueno, Lo País, me decía un periodista español: ¿por qué quieren desmantelar la democracia? Y yo le dije... Exacto, acá vamos a ver el periódico El País, periódico de España. Vamos a ver lo que dice sobre Nayib Bukele y luego seguiremos con el discurso. Solo vamos a ver una pequeña parte, con solo el título ya pueden leer: Asedios a la democracia en América Latina. A 40 años del inicio de las transiciones democráticas que deshicieron las últimas dictaduras militares, las tendencias autoritarias avanzan desde distintos flancos. Bueno, les voy a hacer un resumen de lo que dice este periódico español, El País, o Lo País, como lo llaman, por cuestiones ya de otras cuestiones de la ideología de género, pero lo que dice este periódico, Lo País, es que Nayib Bukele ha faltado de respeto a la democracia por los mismos temas que les decía antes. Pero este mismo tipo de periódicos son los que dicen que Venezuela, por ejemplo, es un país libre, cuando todos sabemos que Venezuela ha vivido dos dictaduras, la de Chávez y la de Nicolás Maduro. Este periódico es también el que decía en la época de Fidel Castro que Fidel Castro era un democrático, y que ahora dice que Nayib Bukele no es democrático, que es un dictador, cuando claramente hay oposición y hay partidos opositores que se les permite participar y la gente va a votar de una manera completamente democrática. Es el pueblo quien ha elegido a Bukele, es el pueblo quien ha hablado por Bukele y por El Salvador. Pero bueno, sigamos el discurso. ¿Pero de qué democracia nos estás hablando? Democracia significa el poder del pueblo. Exacto, democracia. La palabra democracia deriva de la antigua lengua del griego, de Grecia, en la cual demos significa pueblo y kratos poder, y de ahí demos y kratos democracia, el poder al pueblo. Demos y kratos. De ahí viene la palabra democracia. Demos y kratos. Demos significa pueblo y kratos significa poder. Significa el poder del pueblo. Y si el pueblo salvadoreño quiere esto, ¿por qué va a venir un periodista español a decirnos lo que los salvadoreños tenemos que hacer? ¿De qué democracia habla? Él habla de la democracia que le dicen sus jefes allá en España. Pero esa no es democracia. Esa sería
colonia, imperialismo, elitismo, plutocracia, pueden llamarle como quieran, pero no se llama democracia. Porque la democracia es que los salvadoreños decidimos cómo los salvadoreños nos queremos autogobernar. Los salvadoreños escogemos nuestro camino. Los salvadoreños queremos ser amigos de todos. Los salvadoreños amamos España, Europa y todos los países de Estados Unidos. Los amamos y los respetamos. No les pedimos nada, no les pedimos dinero, no les pedimos donaciones, no les pedimos ayuda internacional, no les pedimos nada. Lo único que les pedimos es respeto. Nada más. Respeto. Nosotros los respetamos a ustedes. Respetamos su monarquía hereditaria. La respetamos. Pero ustedes están en la obligación de respetarnos a nosotros. Y dije el amigo español por poner un ejemplo, pero aplica para todos los países del mundo. El Salvador quiere hacer comercio con todos. El Salvador quiere que todos vengan a visitarnos. El Salvador abre las puertas de par en par para los ciudadanos de todos los países del mundo. Queremos que vengan, que nos visiten, que nos conozcan. Queremos ser sus amigos, sus aliados, sus socios. Lo que no vamos a hacer es sus lacayos. Y no es simplemente porque tenemos ese derecho, que lo tenemos, sino también porque nosotros ya probamos sus recetas durante 50 años y nunca funcionaron. La guerra inició oficial, la guerra civil salvadoreña que dejó más de 85,000 salvadoreños muertos y 1 millón de desplazados. Fue patrocinada por dos poderes. Había un pleito entre Occidente y la Unión Soviética y querían pelear, pero no querían pelear en su tierra. Ellos no querían poner los muertos. Entonces decidieron pelear en otras partes del mundo. Y uno de esos lugares que cogieron para pelear fue aquí en El Salvador. Y nos engañaron y nos dijeron que nos matáramos entre nosotros y les hicimos caso. En los 70s empezamos a matarnos entre nosotros. Luego en el 81 nos dijeron los grupos guerrilleros deberían de unirse y formar un solo grupo guerrillero que pueda enfrentar al gobierno, que también patrocinaban por el otro lado. Y ahí nació el FMLN. Y empezó oficialmente la guerra civil en 1981. Ahí nos seguimos asesinando durante 12 años más, hasta que ellos ya no querían la guerra porque ya habían arreglado su problema continental e internacional. Y entonces dijeron, paren la guerra, firmen los acuerdos de paz. Y nos mandaron unos acuerdos aplaudidos por todos los periodistas que ven allá. Aplaudidos por toda la comunidad internacional. Que critican a Bukele. Aplaudidos por todas las organizaciones y las ONGs. Puestos de ejemplo para los demás países del mundo. El ejemplo de la paz que se firmó en El Salvador. Pero solo los salvadoreños sabemos que fue una farsa. Una total farsa. Y fue una farsa por 3 razones. Primero, porque no consiguió nada para los salvadoreños. Solo sirvió para que los dos grupos se repartieran el pastel, se repartieran el botín. Segundo, porque todo lo que se suponía que no se iba a lograr en la guerra, que no se había logrado por las armas y que entonces se iba a lograr a través de los acuerdos de paz, no sucedió. Nunca hubo justicia social, nunca se invirtió en la juventud, nunca se redujo la pobreza, nunca se hizo nada. Pero principalmente los acuerdos de paz eran una farsa, porque aquí nunca hubo paz. Bueno, exacto lo que dice Bukele, que en El Salvador nunca hubo paz, porque ¿qué es lo que pasó?
Durante la guerra civil, muchas familias de El Salvador se fueron clandestinamente a los Estados Unidos y normalmente llegaban a Los Ángeles, California, y de ahí los papás se iban a trabajar, los padres eran familias con niños chicos y adolescentes de 10 a 15 años, 10, 12, 15, 13. ¿Y qué pasó? Que los padres iban a trabajar y como no tenían documentos, no eran legales porque llegaron clandestinamente, los hijos no podían ir a estudiar y los dejaban en la casa. Entonces, estos hijos empezaron a salir, empezaron a hacer cosas que no se podían hacer, cosas ilegales, y empezaron a formar las dos pandillas más grandes de El Salvador, que son la Mara Salvatrucha y Barrio 18, y en 1997 el presidente Bill Clinton, presidente de Estados Unidos Bill Clinton, mandó estas organizaciones criminales de vuelta a El Salvador, y de ahí nunca jamás hubo paz hasta que llegó Nayib Bukele, porque de ahí empezaron a asesinar y asesinar, y como les dije antes, ahora se los vuelvo a mostrar. En 2015 hubo 6.656 asesinatos y una tasa de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes. Acá está, y ustedes lo pueden buscar. Acá está, homicidios por 100.000 habitantes, 106.000. No, espera, he bajado. Bueno, 2013 está acá, pero en 2015 hubo 106 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ustedes mismos lo pueden comprobar, lo pueden buscar. Y solo un salvadoreño les puede decir que aquí no teníamos paz. Vivíamos en guerra, desangrándonos más que en la supuesta guerra. En la guerra civil que ustedes financiaron, nos desangrábamos todavía menos de lo que nos desangramos después. Pero esa también, las pandillas, también fue una receta importada. Porque cuando los desplazados de la guerra, algunos de ellos que fueron a los Estados Unidos y que fueron a vivir en guetos, ahí se formaron las pandillas. Y después el presidente Clinton decidió que iba a deportar a los pandilleros. Nos mandaron a los pandilleros en 1997 y, para postre, nos pusieron otra receta, que aprobáramos la ley del menor infractor, para que no pudiéramos arrestar a los pandilleros que estaban viniendo, que en ese tiempo eran menores de edad. No se preocupen, esta es la receta para que salgan del subdesarrollo. No se preocupen, esta es la receta para que consigan la paz. ¿Y saben qué hicimos? Le hicimos caso. ¿Y qué pasó? Las maras crecieron hasta que llegaron a controlar el 85% del territorio nacional y asesinaron a más de un centenar de miles de salvadoreños que hoy no están aquí con nosotros porque seguimos las recetas de esos organismos internacionales. Y luego los gobiernos también hacían tratos con las organizaciones criminales. Cuando ganamos las elecciones, no las del 2019, sino las de 2021, y cambiamos un poco del sistema político salvadoreño, el sistema judicial, la fiscalía, la sala de lo constitucional, ¿qué dijeron ellos? Están desmantelando la democracia. ¿Y nosotros qué les dijimos? Democracia es el poder del pueblo. El pueblo salvadoreño ha votado por esto y esto vamos a hacer. Le pregunto, no a los salvadoreños que lo tenemos claro, le pregunto a estos organismos, a estos periodistas, les pregunto, ¿acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas con el fiscal Arenero? ¿Acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas con la sala de lo constitucional anterior? ¿Acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas sin aprobar el plan control territorial? ¿Acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas sin el régimen de excepción que ha sido renovado 24 veces? Para renovar el régimen de excepción
se necesita, no de mayoría, ni siquiera mayoría calificada, se necesita una supermayoría, y no solo una supermayoría, sino que se requiere renovar cada 30 días. Para lograr ese consenso, ¿se imaginan lograr ese consenso en la asamblea anterior? Con los maletines negros, nos hubiera costado todo el Tesoro Nacional pagándole a esos diputados ladrones para que votaran por lo que necesitaba el pueblo, y capaz ni aún así votaban por eso. Pero... Bueno, acá les dejo la imagen de fondo. Esta es la nueva Biblioteca Nacional, la Binaes, de la cual les hablaba antes. Esa sí era la democracia. Esa era la democracia que estábamos desmantelando, dijeron ellos. Y luego empezamos a vencer nuestro más grande mal. Y estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas. Pasamos de ser literalmente, no es una exageración, no es una hipérbole, literalmente pasamos de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Bueno, exacto, acá lo que se refiere. Porque éramos El Salvador, nosotros éramos el país más inseguro del mundo, e incluso más inseguro que los países en guerra, más inseguro que Irán, Irak, Israel, que todos los países de África que estaban en guerra. Éramos los más inseguros del mundo, y ahora somos los más seguros del continente americano. Somos el país más seguro de América. El país más seguro de todo el continente americano. ¿Y qué dijeron? Está violando derechos humanos. ¿Los derechos humanos de quién? ¿De la gente honrada? No. Tal vez pusimos prioridad en los derechos de la gente honrada sobre los derechos de los delincuentes. Eso es lo único que hemos hecho. Y lo que ustedes a eso le llaman violar derechos humanos. Yo le pregunto a estos organismos, a estos gobiernos de naciones extranjeras, le pregunto a estos periodistas, ¿por qué desean que nos maten? ¿Por qué desean ver sangre de salvadoreños? ¿Por qué no están felices? Acá la respuesta tiene otra historia que tal vez la vamos a contar si veo que hay apoyo debajo de este video, así que dejen like y suscríbanse para más noticias. Y acá es otra, la respuesta es la Agenda 2030, pero es otra historia y ahora no vamos a hablar de eso. De que en nuestro país ya no corre la sangre que corría antes. ¿Por qué? ¿Por qué debemos morir nosotros y nuestros hijos para que ustedes estén contentos que estamos respetando su falsa democracia, que ni ustedes mismos respeten en sus propios países? Acá está tirándole claramente a Estados Unidos, ya que este año también son las elecciones en Estados Unidos, y se prohibió la participación en el estado llamado Colorado. Se prohibió la participación del expresidente Donald Trump, y eso sí que es antidemocrático. Una vez le dije a un grupo de embajadores, creo que ustedes, algunos de ustedes lo vieron, nosotros los admiramos tanto a ustedes, a los países desarrollados, a los países poderosos, los admiramos tanto que vamos a hacer lo que ustedes hacen, no lo que ustedes nos quieren ordenar hacer. ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué tantos ojos del mundo sobre el país más pequeño de América?
Es un país que no tiene grandes recursos naturales, no tiene grande extensión territorial. No somos un país rico, no tenemos petróleo, no tenemos minas de diamantes o grandes minas de oro. ¿Cuál es el interés en El Salvador? ¿Por qué tanto hablan del Salvador? ¿Por qué tanto reportan del Salvador? ¿Por qué todos vienen a cubrir la elección del Salvador? Porque simple y sencillamente le tienen miedo al poder del ejemplo. Los salvadoreños somos dueños de un país muy pequeñito, un país relativamente pobre, un país aún subdesarrollado. Pero los salvadoreños le hemos dado el ejemplo al mundo entero de que cualquier cosa se puede solucionar, cualquier problema se puede arreglar si hay voluntad de hacerlo. Exacto, ya que durante estos 30 años de gobiernos opositores decían de que no se podía hacer, de que era imposible hacer algo en contra de los criminales. En cambio, Bukele vino y lo demostró al mundo entero, dando el ejemplo y diciendo que sí se puede hacer si hay voluntad de hacerlo. Y a eso le temen, le tienen miedo al ejemplo, al poder del ejemplo, al decir sí se puede si hay voluntad. Muchos nos ven ahora, nos están viendo en toda América Latina, nuestros hermanos latinoamericanos. Nos ven desde Ecuador, desde Argentina, desde Brasil, desde Canadá. No, hermanos latinoamericanos, pero ahí levantaron la bandera. Desde Canadá. Nos ven los hermanos de Honduras, nuestros hermanos de Guatemala, de Costa Rica. Nos están viendo ahora desde Chile, desde México, desde los Estados Unidos. Y dicen, ¿qué es lo que están haciendo los salvadoreños que resuelven sus problemas y nuestros gobiernos no pueden resolver los nuestros? Acá la gente le brinda el apoyo a Bukele. Y cuando él estaba callado y la gente le grita ¡Bukele! ¡Bukele! La respuesta es que los salvadoreños nos hemos unido. Aquí no hay polarización, señores. Como siempre habrá un pequeño grupo opositor, eso es normal en cualquier país libre. Siempre va a haber un grupito que no quiere y tienen derecho a no querer. Exacto. Pero aquí no hay polarización. El 85% de los salvadoreños han votado por continuar el camino que llevamos en plena libertad y en plena democracia. Y sobre todo con plena seguridad. Y ahora que nos vieron hacer un milagro, que la verdad hay que darle la gloria a Dios. Porque ¿qué somos nosotros? Sino herramientas todos, herramientas de Dios. Dios quiso sanar nuestro país y lo sanó a través de un pueblo unido que decidió dejar el pasado atrás y decidió tomar las riendas de su propio destino. Exacto, fue el pueblo quien decidió hacer este cambio, ya que Bukele cuando ganó las elecciones en 2019 juramentó al pueblo con la mano, les hizo un juramento que en caso de necesidad, que el pueblo iba a dirigir el cambio, en caso de el cambio que se venía en El Salvador, y que el pueblo iba a apoyar a los cambios
en cualquier tipo de necesidad. Y el pueblo así lo decidió, el pueblo decidió cambiar, decidió que El Salvador tenía que transformarse en lo que hoy en día es. Y acá vemos no solo muchísima gente, sino que también es algo donde han venido gente de tercera edad, niños, bebés, toda la familia, todos. Ya veo los titulares. Bukele menciona a Dios y el país debe ser laico. Es que hasta eso nos quieren imponer, que seamos ateos. Nosotros respetamos a todas las religiones, respetamos a los ateos, a los agnósticos, los respetamos y somos sus amigos, pero déjennos creer en Dios. Y déjenos darle la gloria si así lo queremos. ¿En qué les molesta? ¿En qué les afecta? Tal vez les afecta el ejemplo, porque tal vez las poblaciones de sus países a las que les han metido el ateísmo empiecen también o vuelvan a creer en Dios. Ustedes han visto, gracias a Dios y gracias a este pueblo noble y unido, cómo El Salvador pasó de ser el más inseguro al más seguro. Ahora, en estos próximos 5 años, esperen a ver lo que vamos a hacer. Bueno, se acabó el discurso de Bukele, pero nos deja con una énfasis. Ahora, en estos próximos 5 años, esperen a ver lo que va a suceder, lo que vamos a hacer. Esta es una gran promesa. Esperen a ver lo que vamos a hacer en los próximos 5 años. Y vamos a ver qué es lo que va a hacer. Última cosa antes de despedirme es que acá tengo el sitio del Tribunal Supremo Electoral, que ustedes lo pueden ver. Acá está el link preliminar.tse/resultados/dashboard/index index-1. Acá se los voy a dejar también en la descripción. Escrutinio preliminar, y como vemos la cantidad de actas procesadas han sido el 70%, o sea 6.015 de 8.562 actas, pero ya Nuevas Ideas tiene 1.662.313 votos. Nuevas Ideas ya ganó. Acá los votos nulos, las abstenciones y todo, ustedes lo pueden ver. Les voy a dejar el link acá abajo. Y también, si se van a tipo de votación, pueden ver los de diputados, que solo se han procesado el 5% de las actas. Y aquí es por departamento. Vamos a irnos a San Salvador, la capital. Y acá vemos que Nuevas Ideas tiene 27.000 votos y todos los votos a todos los diputados. Y si también podemos ver los votos en el exterior, ya sea por internet. Acá tenemos 206.000 en total. Y también los votos presidenciales. También puedes ver voto remoto en el exterior por internet y voto remoto en el exterior presencial. Otra cosa que Bukele ha hecho, tomar en cuenta a la diáspora, a la gente del exterior. Pero bueno, muchas gracias por ver este video. Yo me despido así de ustedes. Recuerden dejar like y suscribirse al canal. Nos vemos en un próximo video. Adiós.